Hoy en el Cugatén entrevistamos a Julio Sánchez, portavoz de la Asamblea por los Derechos Sociales, en motivo de las próximas movilizaciones que llevarán a cabo. Hola Julio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la entrevista. Hace unos días os habéis reunido para hablar sobre los próximos eventos en los que vais a participar, en concreto el del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Va a haber alguna novedad? ¿Y en qué van a participar? ¿Con qué colectivos vais a trabajar? Vale. Bueno, este año ha ocurrido sobre el tema del Día de la Dona, ha ocurrido un tema interesante y es que es una cuestión que no se había hecho otras veces, y es que ha habido una iniciativa que ha sido aceptada por todos para crear una plataforma conjunta, unitaria, que tiene como objeto realizar una serie de actos conjuntos, ¿no?, con motivo del Día de la Dona. Eso nosotros entendemos que es un avance muy grande, ¿no? Es decir, es una cosa muy positiva, porque si bien otras veces se había organizado eso desde la Asamblea de Derechos Sociales, que ya de por sí es una cosa amplia, el hecho de que se forme un grupo, una plataforma de otras entidades, genera ya o sienta un precedente para futuras cosas, ¿no? Porque si se puede decir que en los hechos defendemos las mismas cosas, según qué cosas o según qué acciones, no tiene tampoco determinado sentido que estemos todos desperdigados, ¿no? Entonces, bueno, primera cosa es que se ha creado una plataforma conjunta para realizar una serie de actos unitarios. Lo tratamos en la Asamblea eso el sábado pasado, nos pareció que era correcto y lo asumimos, incluso asumirlo al punto de que a nosotros nos interesa que aparezca como convocante y que aparezcan solamente en carteles o en lo que sea, la plataforma conjunta unitaria con motivo del Día de la Dona. Punto. Ya nos está bien. Incluso si no aparece ADS ni el resto de las siglas, también estamos de acuerdo. Entonces, bueno, el tema aquí, lo que se planteó, hubo una reunión el día 12 de febrero que participaron varios colectivos, que es donde se discutió este tema, que después se aportó a la Asamblea. Y este año, digamos que hay un par de actos centrales. Uno es el día 7 de marzo por la tarde-noche, que se hará una marcha de antorchas desde la Plaza Doctor Galtés hasta la Plaza Octavià. Habrá dos puntos donde se leerá un manifiesto y el tema, digamos, la convocatoria esta es más tocante con el tema con motivo de los feminicidios y la violencia de género, ¿eh? Las donas irán todas vestidas de negro o de lila y llevarán las antorchas, los hombres no. Y bueno, para lo que es el día 7 por la noche sería eso. Y después al día siguiente, el 8, que ya sí es el Día de la Dona Trabajadora, hay planteado una manifestación que saldrá de Plaza Octavià hasta la Plaza Luis Millet. Se leerán también manifiestos, habrá un par de canciones que cantará Canten las 40 al salir y al llegar a la Plaza Luis Millet, y también actuará, o al menos se intentaba ver si se podía contactar a algún grupo de cultura popular para que hiciese alguna de sus representaciones en la Plaza Luis Millet cuando lleguemos. La hora de esto no está definida aún y los lemas tampoco, porque la hora depende de la manifestación central que se haga en Barcelona. Por lo tanto, hemos de coordinarla antes para que dé tiempo de hacerlo de aquí y llegar allá. Y las consignas tampoco las tenemos, porque las consignas que adoptaremos aquí serán las mismas consignas que tendrá la manifestación de Barcelona. Y después, además de eso, hay un par de charlas, que una será el día 4 de marzo, que por lo que yo sé hasta ahora no está definido el contenido ni quién la dará. Y otra que será, tampoco está el día definido, puede ser el día 11 o 12 o 13 de marzo, que esta sí en principio intenta trabajar un poco sobre la historia del 8 de marzo, de dónde sale el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? O sea que vais a hacer más actos, no solo el día 8 de marzo, sino que van a estar repartidos en diferentes días, ¿no? Exacto. Sí, es prácticamente, si miramos la fecha, es prácticamente coger una semana con una charla anterior y lo de la marcha de torchas, y el día siguiente la manifestación, unos días después también
la otra final. También hubo otra iniciativa que se planteó de hacer un taller de defensa personal de donas, que sería solamente para donas, pero que también estaba todo eso por negociar, digamos, por concretarlo, ¿no? Además, también ya estáis preparando las manifestaciones para el el 1 de mayo, el Día del Trabajador. ¿Qué es lo que vais a hacer de momento, lo que se sabe? Bueno, ahí nosotros el otro día en la asamblea vimos un par de cosas. Una si ya es fuera de discusiones, organizar la manifestación como hace ya 3 años que se está haciendo y organizando desde la ADS. La ADS además es un buen punto de confluencia porque como dentro de la ADS participan las personas a título personal y no como organizaciones, y es un cruce de confluencias de personas que vienen de los lugares más variados, tiene, digamos, una cierta ventaja en cuanto a la capacidad de convocatoria si se hiciera comparado con si se hiciera desde otros ámbitos, ¿no? Entonces, con motivo de eso, nosotros lo que hemos hecho es creamos un par de grupos de trabajo en la asamblea del sábado. Un grupo de trabajo que concretamente intentará contactar con los compañeros y compañeras de la Delphi para que nos expliquen en qué está su situación, para que nos puedan informar de cómo está todo y qué futuro hay, es decir, tanto con la planta como al mismo tiempo saber si ellos tienen, digamos, pensado hacer algún tipo de acciones o del tipo que sea, lo que deseen hacer y ver si podemos nosotros coincidir con ellos y bueno, el respaldo que se le pueda dar, que también se lo daremos, ¿no? Está todo por hacer, es decir, por fijar el recorrido, que podría ser el que hizo el año pasado, que comenzamos en la Plaza de Encol y acabamos en Plaza Luis Millet, como podría ser también de que el punto de inicio fuera la Delphi, es decir, tampoco está claro, ¿no? Y lo otro, las consignas tampoco. Bueno, podríamos decir que entonces la Asamblea por los Derechos Sociales solo se moviliza en días puntuales, como los que hemos hablado, o también está al lado de los ciudadanos en otros momentos que lo necesiten. Ya, la idea es esa. Es decir, la Asamblea cuando nace, que la Asamblea nace en el 2013, es decir, que nace ya en plena crisis. La vocación de la Asamblea es, en definitiva, dentro de lo que es su pequeña plataforma que consta de 8 o 9 puntos, es la defensa de los derechos sociales y las libertades. Es decir, nosotros ya en el momento que la Asamblea surge estábamos viviendo todo un periodo de agresión y de recorte y de cercenamiento de derechos y de libertades y creíamos que era importante movilizarse por eso. Es decir, a nosotros nos corresponde una cuota aparte, digamos, en todo lo que es el tema de derechos sociales y defensa de derechos sociales y libertades, porque en definitiva todos aquellos derechos y libertades de los que nosotros disfrutamos hoy no nos han caído del cielo, es decir, la ha conseguido gentes, trabajadores, muchas personas, hombres, mujeres, que antes que nosotros, digamos, pusieron en primer lugar la lucha por la defensa de todos esos elementos y pasaron a segundo plano, digamos, los riesgos, la defensa del trabajo e incluso en muchísimos casos la vida, ¿no? Entonces nosotros como generación de que en este momento recibimos todo eso que nos viene de lo que has luchado antes que nosotros y en un momento, digamos, de total agresión en los últimos años, que coincide más o menos con el inicio de esto que llaman crisis y que en realidad es una estafa y que en realidad más aún es una profunda crisis del sistema del cual ni siquiera el capital ve la salida, a nosotros nos toca en este momento conservar, mantener, pelear, salir a la calle e intentar de no perder esos derechos y en la medida que los podamos desarrollar y potenciar, ese es el objeto nuestro. Con motivo de eso, la actuación de la ADS en definitiva es hacer un poco como de caja de resonancia de los conflictos y de los problemas que se planteen en los distintos colectivos, es decir, que se plantee con el tema de trabajo, con el tema de EROS, con el tema de despidos, como pasó el año pasado con el tema de RICO, de la HP, como pasó también con el caso de la Delphi ahora,
Y la idea es estar junto a ellos y hacer de caja de resonancia, y en las acciones que se hagan intentar estar junto a ellos y aportar a la gente que podamos aportar nosotros, ¿no? Nosotros siempre insistimos mucho que este tipo de cosas se defienden en la calle. Es decir, si bien ahora en las instancias, digamos, de negociación para formar gobiernos y tal, se está hablando de blindaje de los derechos sociales, a nosotros no nos parece mal, pero nosotros creemos que también los derechos sociales se blindan ejerciéndolos y defendiéndolos en la calle, ¿no? Porque no hay otra manera. Cuando tú te retrotraes, suele ocurrir que avanza y que te los quiere recortar, ¿no? Entonces, en ese caso, mira, nosotros hemos estado, un poco lo que ha sido la historia de la ADS, bueno, hemos estado todas las veces que se han planteado acciones reivindicativas sobre el tema de la enseñanza, contra los recortes en la enseñanza, contra el tema del quite de las becas comedor, contra el tema, digamos, de la quita de las subvenciones a las AMPAs, en el tema de la salud otro tanto y lo mismo, incluso también con el tema del recorte de ambulancias que había aquí en Sant Cugat. Hemos participado también en distintas instancias o acciones donde lo que se busca es la defensa, digamos, de lo que sea, o el planteamiento de ejercer una democracia participativa. Hemos estado también en la calle cuando surgió el problema en Grecia, en pleno periodo de aprete de la famosa troika. Y bueno, después hemos estado ya también en muchos lugares, y te digo yo que sé, por ejemplo, el año pasado en los primeros 2 meses se hicieron concentraciones semanales durante 2 meses en Ferrocarril General de Cataluña frente al aumento de tarifas. Más o menos también por esa época, bueno, ahora hace 1 año y 1 mes que se levantó la acampada que hicieron las 25 familias de la Paz de Rubí en la calle Cataluña del Carrer Villá. Hemos estado con ellos prácticamente permanentemente los 125 días, hemos dado el apoyo que podíamos dar desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de publicidad, de participar en sus movilizaciones y de incluso de estar también, como no podía ser de otra manera, cuando se produjo el desalojo violento de la Caixa de Cataluña por parte de los antidisturbios en la oficina de Rambla de Seller. Ahí también había militantes de la Asamblea por los Derechos Sociales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que vamos haciendo, nos vamos ubicando un poco en función de los conflictos que van apareciendo, y te digo, ofrecemos apoyo y somos un poco de caja de resonancia de eso, ¿no? Después también nosotros teníamos planteado, como a veces ese tipo de situaciones no se producen permanentemente y algunas no son largas en el tiempo, en periodos intermedios intentar hacer u organizar, que se hicieron algunas de ellas, charradas, por ejemplo, de tipo formativo o informativo referente a los puntos en los cuales nosotros planteamos en el decálogo nuestro, ¿no? Es decir, el tema del trabajo, de un trabajo digno y que todos puedan acceder al trabajo, o qué se puede hacer en estos tiempos en el cual aparentemente te dicen que no hay trabajo para todos, también sobre el tema de la sanidad y sobre el tema de la educación. Y esos eran pequeñas cuñas que nosotros intentábamos poner entre actividades y actividades, de forma de mantener candente todo el tema de la defensa de derechos sociales, y por otro lado, digamos, de mantener presencia en la ADS, que se sepa que hay una cosa que se llama ADS, que existe, y no solamente que existe como un sello que pone 3 letras, sino de que cuando hay cosas realmente es capaz de poner gente para colaborar, ¿no? Y como has comentado en por ejemplo, el tema de Delphi, sí que es verdad que habéis llevado un seguimiento. Bueno, hace 2 años, el 1 de mayo, sí que salisteis desde allí, ¿no? En apoyo... Hace 2 años, sí, en el 2014, sí. Y ahora estáis pendientes también para el día, otra vez, el 1 de mayo. Pero, por ejemplo, con todo lo que ha pasado recientemente, ¿cómo es que no habéis estado allí? Bueno, mira, ahí hay... A ver, un par de cosas para aclarar eso. La primera de todas es que nosotros como asamblea, en aquellas cosas que tienen una práctica nuestra que es regular o mala, es decir, lo correcto de parte nuestra es hacer autocrítica y reconocerlo. Es decir, nosotros no tenemos miedo a hacer autocrítica, en hacernos críticas internamente, porque entendemos que es un mecanismo de superación.
Si la crítica y la autocrítica utilizada como herramienta de análisis y de mejoramiento de tu práctica social o política es una herramienta que no has de perder nunca. Entonces, en ese sentido, que en esos casos, como en el caso que mencionas tú de la Delphi o de Valoriza o de Clece, que es verdad que no estuvimos, ahí corresponde una autocrítica nuestra e intentar ver qué es lo que pasó. Nosotros tenemos una idea más o menos de qué pasó, es decir, y ahí confluyen varias cosas. Una es que el año pasado, como tú recordarás, fue un periodo muy agitado, sobre todo a nivel político. Nosotros, dentro de la Asamblea de Derechos Sociales, mucha de la gente que participa son personas todas con dobles militancias, casi todas, es decir, no participan en la DS como organización, pero sí, evidentemente que son individuos que están inscritos en otras organizaciones políticas o sociales o lo que sea, ¿no? Y ocurre que muchas veces, claro, cuando se dan periodos como el del año pasado, donde ocurren muchas cosas a la vez y al mismo tiempo, a veces también los militantes y las militantes jerarquizan qué es lo que tienen que hacer primero y qué es lo que consideran que es más importante, y hay cosas a veces que quedan un poco relegadas, ¿no? Ese es un tema. El otro tema, digamos, para explicar un poco por qué no estuvimos ahí, es que las distintas organizaciones o entidades en su desarrollo, digamos, su práctica social o sociopolítica no suele ser plana, es decir, tiene altibajos. Y eso, si tú te pones a mirar aquí en cualquier tipo de entidad o de organización, ocurre. E incluso ocurre en las organizaciones políticas, ¿no? Es decir, que es muy difícil mantener una línea. Ahora, ¿cómo se puede mantener una línea y una permanencia? Pues una es asumiendo un compromiso y entrando en la DS. Es decir, la DS cuando recibe personas y militantes y continúan trabajando en ella, no pide nada del otro mundo. Es decir, lo único que pide es la aceptación de lo que nosotros entendemos que es el decálogo nuestro de reivindicación de derechos y libertades, y después lo otro es que tengas una cierta consecuencia, es decir, que si estás de acuerdo en participar y te comprometes, tienes que estar en todo momento, supuestamente, a disposición de lo que la Asamblea haga o no haga. Entonces, bueno, en ese caso lo que ha ocurrido que yo pienso que puede haber habido un bajón, o que quizás no hemos sabido conectar correctamente con lo que nos rodea para llegar y poder atraer más gente. Pero digo, que se sepa de que el ingreso en la DS, que depende en definitiva de los militantes que la integren, es decir, si tenemos mucha gente estaremos viviendo un cierto periodo de auge y de alegría en cuanto a las manifestaciones y a la presencia en la calle, y si no lo tenemos, pues nos debilitamos. Entonces, en ese sentido, por eso es que nosotros siempre hacemos un llamamiento a la gente para que participe, para que se acerque, porque es la única forma que una entidad puede tener vida. Si una entidad no recibe permanentemente personas de la sociedad que integra, se muere, es decir, desaparece, ¿no? Y bueno, y ahí están todos invitados, están todos llamados, incluso el colectivo de los periodistas también puede participar, porque también están afectados. Y bueno, eso te diría que en primera instancia eso es un poco la explicación que nosotros encontramos de por qué el año pasado, donde tendríamos que haber estado y no estuvimos. Y de cara al futuro, ¿cuáles son os habéis marcado algunos objetivos para el próximo año o la situación que surja? Vale, no, somos un poco más ordenados. No, de momento lo que está planteado ahora es cubrir de la mejor manera posible en un 100% el Día de la Dona y el 1 de mayo. Y paralelamente nosotros tenemos planteado en la Asamblea hacer todo un análisis, digamos, autocrítico sobre lo que ha sido este último periodo de la Asamblea, que ha tenido poca presencia, ver realmente, ver si podemos dotar de un contenido más continuado en el tiempo a la Asamblea, qué cosas concretamente son las que podemos y debemos hacer, y ver, evidentemente, si tenemos el personal humano adecuado como para llevar adelante todo eso. Es decir, necesitas dos cosas: necesitas tener gente, las problemáticas ya existen, y lo otro sería instrumentar las actividades concretas que nos permitan atacar los problemas que van ocurriendo, ¿no?
Ahora, de plan de momento no te puedo decir nada porque mira, esto está planteado para la siguiente asamblea. La siguiente asamblea que tenemos planteada nosotros ahora es el 12 de marzo a las 17:30 en la Casa de Cultura. También es amplia, es abierta. Se van a empezar ya a valorar todo lo que se ha hecho sobre el tema del Día de la Dona. Bueno, el Día de la Dona ya habrá pasado, pero para el 1 de mayo es abierta, es amplia, está todo el mundo invitado y ahí trataremos el tema de, concretamente este que mencionas tú, es decir, de futuro, qué, cómo, con quién, cuándo, todo eso. Vale, pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti.